Estimados amigos, es un privilegio especial poder participar en una charla. No voy a dar ninguna ponencia especial, ni filosófica ni científica, requeriría otro tiempo y otra forma, pero quiero compartir con ustedes lo que es un sentimiento personal profundo desde hace años. Y este sentimiento tiene que ver con la respuesta a una pregunta que condiciona necesaria e inevitablemente el futuro de nuestra sociedad. Y esta pregunta está expresada en el título de este compartir con ustedes, que tiene que ver con la solución, es decir, si el humanismo, en el sentido en que estamos entendiéndolo y progresando, es la solución al problema social, o habrá que hacer un alto en el camino para reconducir la forma de vida en todo el amplio aspecto de la sociedad, a fin de que esta sociedad fragmentada, problemática, llena de dificultades, sin ilusión y sin esperanza, pueda retomar una andadura que le lleve a una experiencia gratificante, por lo menos, frente a lo no gratificante que es la vida en el mundo de hoy. No importa dónde sea, no importa si es en lo que se llama primer mundo o es en los países que todavía están comenzando a respirar de alguna manera, no importa dónde sea, no importa si es en la sociedad, si es en las naciones o si es en el individuo o si es también en la familia. Cuando hablamos de humanismo, tendríamos que hacer una extensa definición de lo que es humanismo, pero yo diría que el humanismo es centralizar al hombre y sus valores en medio de la sociedad y hacerlo el eje fundamental del discurrir social, científico, moral de nuestros días. El humanismo ha tomado una amplia dimensión y se establece y se manifiesta en distintas formas, en distintas maneras, de modo que tenemos un humanismo religioso, tenemos un humanismo marxista, tenemos un humanismo científico, no importa cuál sea el calificativo que acompaña a ese término, el humanismo es el núcleo de la sociedad desde hace unos siglos para acá. Ahora, esto trae una consecuencia, y es que a medida que el tiempo progresa y se sitúa al hombre como centro absoluto de todo, tenemos que ir apartando valores que son absolutos, puesto que el hombre no puede ser absoluto, es relativo. La misma experiencia y vida del hombre afirma esta realidad. Nosotros nacemos, desarrollamos y morimos. Por tanto, no hay un valor absoluto totalmente en el devenir de la vida del hombre. Ahora, el humanismo ha ido desplazando lo que sí presentó siempre como valores absolutos, que es el cristianismo. Y aquí parece ser como que hay un conflicto entre las dos formas de pensamiento, el humanismo por un lado, el cristianismo por el otro, pero creo que hay un error grave. Yo soy humanista, porque hay valores en el hombre que hay que recuperar. La idea de una sociedad como la Edad Media, en donde el Dios que se promulga, que se proclama, que se exhibe, no es tanto un Dios benevolente y socialmente afectuoso que se aproxima al hombre, sino que es un Dios tirano y despótico. Y estamos convirtiendo, o se ha convertido entonces, la religión no tanto en una forma expresiva de relación, sino específicamente en un estilo de vida compungido y compungente. Las personas que practicaban esa forma de creencia en la Edad Media eran personas que se reunían en edificios con pocas ventanas para que la poca luz generase una situación de angustia en el alma, y eso parecía ser que era lo que agradaba al Dios creador del cielo y de la tierra, y por tanto el cristianismo tenía que ir por ahí. Eso ha sido un fracaso absoluto. El humanismo fue recuperando valores del hombre, las ciencias, las artes, la pintura, la filosofía, para darle un valor dentro de la sociedad que debemos reconocerlo y es expresivo. Por eso yo digo que yo soy humanista en ese sentido.
en la recuperación de valores notorios que tiene el hombre. No puedo dejar de pensar que en la creencia cristiana el hombre es una criatura de Dios, y el libro del cristianismo, que es la Biblia, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, el hombre tiene valores que no se pueden destruir, no se pueden ignorar, que son importantes, y eso es un humanismo, a mi entender, correcto. Pero el mundo va corriendo, y la filosofía, que comprende toda la expresión del pensamiento de la sociedad, no importa cuándo, ha ido derivando, modificándose, evaluándose y cambiando de opinión y de perspectiva a lo largo del tiempo. De manera que después de la Segunda Guerra Mundial, y estoy viniendo a un tiempo muy reciente, después de la Segunda Guerra Mundial surge en la filosofía operante entonces una expresión que todos seguramente conocéis. Hemos entrado en el postcristianismo. ¿Qué significa eso? Significa que el cristianismo quedó obsoleto, que el cristianismo no tiene ya nada que hacer en la sociedad, que la sociedad ha progresado en conocimientos, en ciencia, en ilustración, de manera tal que todos esos principios de estilo religioso o pseudo religioso no tienen valor y hay que cambiar totalmente el sistema. Este planteamiento abrió camino a otros sistemas filosóficos, y yo menciono esta tarde una frase, un calificativo que estará en la mente de muchos de los presentes. Si menciono nueva era, ¿sabéis a qué me estoy refiriendo? Pues es esa pseudo religión humanista que ha colocado al hombre en una posición inalcanzable para el hombre y ha generado cosas buenas, naturalmente que sí. Alguien me va a decir, ¿cómo puedes decir que Nueva Era generó algo bueno? Por ejemplo, generó una música excelente. La música de Nueva Era es una música fantástica. Hay compositores que han producido música que yo escucho muchas veces mientras estudio. Son valores que están ahí, porque el hombre es un valor propio. Pero la aparición de este pensamiento condiciona a esta nueva era, reorientando el pensamiento del hombre en una dirección totalmente opuesta a cuanto se manifieste o sea conceptual en relación con Dios. De manera que entramos en una especie de panteísmo antropológico en donde cada hombre es Dios y Dios está en cada hombre. Y el pensamiento tuyo es un pensamiento divinizado. Si quieres permitirme esta acepción, hemos elevado al hombre a la categoría de la deidad. Y este hombre se ha dado cuenta que tiene valores personales. Y este hombre lucha para que esos valores que son suyos se impongan de alguna manera en la sociedad que le rodea y la sociedad sea cambiada, sea reformada. El grave problema de todo esto es que el hombre no termina de entender en la experiencia de la historia la realidad del presente. El hombre ha intentado cambiar el desarrollo de la historia de afuera adentro, de manera que no hace muchas décadas, hace relativamente poco tiempo, el principio marxista que derribó la dictadura de los zares, y no ha sido malo eso en ese sentido, ha establecido una valoración que nada tiene que ver con el resultado de un cambio social. Cuando cayó lo que se llamaba el telón de acero y vino abajo todo ese sistema que se había establecido, se ha dado cuenta la sociedad de que el cambio no había sido ni eficaz ni eficiente. Que antes había ricos y pobres, y cuando eso cayó había lo mismo en sentido inverso. Lo único que se ha intentado es establecer una valoración diferente a la del principio y una imposición de valores que pretendía cambiar la sociedad. Quiero indicarles a ustedes que el cambio no puede producirse nunca de afuera adentro. Tiene que producirse de adentro afuera. Es decir, cuando el hombre cambia,
cambia sus valores y por tanto cambia su entorno y cambia también la sociedad. Ahora, observad por favor cómo se está produciendo este humanismo. ¿Abandonamos el cristianismo? Bueno, abandonémoslo, ya está. Pero lo vamos a sustituir por algo, porque el hombre tiene conceptos no solo filosóficos, sino también religiosos, que impregna su propia personalidad. El hombre es un ser religioso. No hay nada en el mundo conocido desde de los más remotos confines de la tierra donde no existen más que tribus ancestrales con tradiciones de hace siglos. No hay nadie que no tenga un sentimiento religioso en su experiencia personal, llámese como se le llame. De manera que la evolución filosófica es muy fácil de entender. Comienza el poscristianismo, luego viene el modernismo, estoy hablando de más o menos 60 años, el cambio que estoy mencionando. Viene el modernismo y después del modernismo que vino el posmodernismo. Y al posmodernismo que siguió el relativismo. Y ese relativismo ha ido incorporando filosofías orientales, porque parece ser que las filosofías orientales son mejores que las filosofías occidentales. Y ahí comienza lo que se llama meditación trascendente o trascendental. Y ahí se introduce el yoga no como principio físico o de ejercicios físicos, sino como un asunto de reflexión intelectual. Y parece ser que el sumum de toda esta experiencia es vaciarse en el interior. Voy un poco más adelante y entro dentro de algo que realmente nos afecta a todos y es la tolerancia. ¿Creéis en la tolerancia? ¿Están ustedes conformes con la tolerancia? Yo sí. Tolerancia la podría definir de una forma muy simple, muy coloquial, poco científica. Tolerancia es vive y deja vivir. Ahora, toda esta tolerancia indudablemente es reconocer, aunque no lo compartas, que hay propuestas, estilos, forma de vida que para el otro tiene el mismo valor que tu forma de vida y tu estilo tiene para ti. Por tanto, si hay alguien que piensa que lo mejor es alumbrarse con una luz azul y tú crees que lo mejor es alumbrarse con una luz blanca, sé tolerante, no te pelees con él. ¿Te gusta el blanco? Úsalo tú. ¿Le gusta el azul? Entiende que a él le gusta el azul. Todo esto es bueno, es bueno. Vivir y dejar vivir es una tolerancia correcta para un modo de expresión dentro de la propia sociedad. Ser tolerante es dar apoyo a lo que tú tienes como valor, sin luchar contra los valores de otro. Ahora, todo esto sería bastante bueno, pero comienza después de la Segunda Guerra Mundial una evolución político-social que alcanza el mundo entero. De modo que dentro del programa de Naciones Unidas, Principios de las Naciones Unidas, define ese manual de principios la tolerancia de esta manera. Tolerancia es el rechazo del dogmatismo y del absolutismo. ¿Es bueno eso? Yo creo que sí. Ser absolutista es contrario a la libertad del otro y ser dogmático es imponer tu criterio de una forma absoluta a los demás. Pero esto que es bueno, no hay duda que tiene una cierta lógica en su composición, trae un resultado y es la relativización de valores. No hay medidas absolutas en nuestra sociedad, porque no existen verdades absolutas. Nadie tiene, para estos valores, para esta reflexión, nadie tiene la verdad absoluta. Por tanto, si no hay verdad absoluta, todas las verdades que son relativas. Ahora, si tú eliminas la medida absoluta de las cosas, no tienes medida. Permíteme poner un ejemplo. Si yo elimino la medida métrica, no puedo medir las cosas.
Y el metro es, en ese sistema, un valor absoluto. Todas las otras medidas están comparadas con él y de esa manera yo puedo establecer una realidad de las cosas desde una medida absoluta. Pero si tú progresas esto en el sistema religioso y filosófico, te vas a encontrar con otro problema. Si la verdad es relativa, luego la verdad ha muerto. Y cada uno tiene su propia verdad. Algo más, si la verdad ha muerto, la moral ha muerto. Y no estoy hablándoles a ustedes de la moral cristiana. No quiero meter cristianismo en este momento dentro de este punto de mi reflexión. La moral natural por la que se rige la creación, específicamente el reino animal, ha muerto si no hay valores absolutos frente a un mundo relativo. Y esto me lleva todavía a conclusiones peores. El postulado humanista más fuerte de nuestro tiempo es este: quien soy es inseparable de lo que hago. ¿Es verdad eso? Estoy enfermo, tengo un tremendo dolor y en una imposibilidad de soportarlo me tiro por una ventana. ¿Se me puede calificar de suicida por eso? Ha sido simplemente una experiencia desagradable resultante de una situación que la propicia y la genera. Ahora bien, las manifestaciones de la tolerancia dan paso a otra cosa: la nueva tolerancia. El político francés Edgar Pizan, en un discurso dado en Naciones Unidas, allá sobre el año 48 más o menos, dijo lo siguiente: la intolerancia no es simplemente falta de solidaridad con otras personas, es el rechazo de los demás por lo que son, por lo que hacen, por lo que piensan y con el tiempo simplemente porque existen. Este es el gran peligro de la nueva tolerancia. Es decir, yo tengo que asumir como algo tan válido el pensamiento de otro y la práctica de otro exactamente igual que mi pensamiento y mi práctica. Si yo no acepto lo que el otro propone, no soy un intolerante, soy un intransigente. Y eso ya entramos dentro de un área de responsabilidad judicial y penal. De modo que si yo no acepto la proposición de otros, puedo terminar en un tribunal siendo juzgado por intolerancia absoluta y por delincuencia personal. Ahora, permitidme que yo lleve esto a un extremo todavía, y es que las consecuencias de este sistema, aunque se trata de entender que son relativas, son siempre absolutas. Yo tengo que admitir que la conducta de familias heterosexuales es exactamente igual que la conducta de familias homosexuales o de matrimonios homosexuales. No estoy hablando en contra de ellos, estoy simplemente haciendo una comparación. Yo tengo un valor, él tiene otro, pero el problema más serio de nuestra sociedad es que los valores de las minorías se imponen sobre las mayorías. Y de esa sociedad esclavizada por las grandes masas hemos dado paso a una sociedad esclavizada por minorías. Y a mí se me obliga a aceptar como válido legalmente y socialmente asuntos que son contrarios a la lógica natural del reino animal. Yo tengo que aceptar que el aborto es una forma propia y natural dentro de la organización social en la que yo convivo, cuando los animales no tienen esa práctica ni hay ese concepto en ellos. Voy a poneros un ejemplo. En España hay una ley que penaliza a todo aquel que mate un lince y penaliza a todo aquel que destruya un nido de águila real.
De modo que yo voy al monte y ahí está un nido de águilas con sus huevos y yo espanto al águila, no es muy fácil, pero espanto al águila y me cargo los huevos de ese nido, me van a procesar, me van a castigar, me van a poner una multa, etcétera, 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 porque he destruido un elemento vital en el mantenimiento de una especie. Mientras me castigan por romper los huevos de un águila cuyos polluelos no nacieron ahí. Hay cientos de miles de embriones concebidos que son abortados. Luego notad que no hay un equilibrio correspondiente dentro de los estímulos del humanismo social. La moral, por tanto, viene también a un relativismo. Los valores humanos, todos, son relativos y no son absolutos. Y esto produce un cambio de valores que determina ¿qué cosa? Un cambio de ética. De modo que la ética de hace 50 años ha quedado en el baúl de los recuerdos y hemos generado una ética moderna que se comporta de acuerdo con la evolución social que el pensamiento humanista genera. La sociedad occidental, quiero que presten atención a esta frase, por favor. La sociedad occidental está pasando hoy por el cambio más peligroso de toda su historia. No podemos olvidar que nuestra sociedad occidental tiene un inicio cristiano, sí o no. Sí, el Imperio Romano ha dado paso a un sistema de gobiernos indudablemente fragmentarios de aquel imperio que descansaban en un postulado social nuevo que revolucionó el Imperio Romano, que permite abolir la esclavitud, que trata de ayudar a los que tienen menos, que ama a los enemigos. Y esta revolución social tan impresionante que da paso a la estructura filosófica, moral, ética, llámale como te parezca mejor, del mundo occidental, es tomada desde la perspectiva cristiana. Aquel hombre, no aquel hombre que murió, él existe, Fernando Savater, lo conocéis. ¿Habéis leído algo de Savater? Bueno, Savater es un filósofo un poco extraño, pero es un buen filósofo. Y Savater escribe un libro que se titula El mito nacionalista. Mira lo que dice. Tolerancia es la doctrina de moda en la que todas las opiniones son iguales. Cada una tiene su punto y todas deben ser respetadas o alabadas. Lo que quiere decir que no hay manera racional de distinguir entre ellas cuál es buena y cuál es mala. Naturalmente, hemos perdido, con el relativismo, hemos perdido valores absolutos y las personas hoy son incapaces de entender cuál es el bien y cuál es el mal. Porque ese asunto es también un asunto relativo. El desarrollo de todo esto es muy simple a lo largo de la historia, y yo estoy hablando con personas presentes que son universitarios, que conocen la historia, al menos algunos son universitarios y conocen la historia, que tienen su titulación y han investigado cosas, y todos sabéis que el proceso de este evolucionismo humanista es muy simple. Comienza por un teísmo ético, de modo que en los primeros siglos de la civilización llamada cristiana, la ética descansaba en lo que Dios había dispuesto en la Escritura, en su palabra. Llegamos al Renacimiento a partir del año 1300, más o menos para allá, en donde el pensamiento humano se independiza absolutamente de la influencia religiosa. Pasamos al Iluminismo, año 1600, estoy dando cifras redondas, año 1600, en donde el alejamiento de Dios viene a expresarse en un agnosticismo rayano con el ateísmo. Y viene la Revolución Industrial, año 1700, donde el hombre y su tecnología son la razón de ser de la sociedad y el resultado benéfico y fantástico del futuro.
¿Y qué más? De ahí tenemos que eliminar definitivamente la idea de Dios. Y surge la teoría de evolución conforme al pensamiento clásico de un origen de vida a partir de una microcélula en un caldo de cultivo. Yo apelo al pensamiento reflexivo de los universitarios y de los científicos presentes. Cuando tú haces una propuesta científica, si esa propuesta en un tiempo relativamente breve no se demuestra, ¿qué se hace con ella? Se archiva, se descarta y lo único que hace, fíjate tú, qué idea tuvo tan buena, pero no se puede demostrar. Llevamos 200 años tratando de demostrar lo indemostrable. Y seguimos utilizando eso como dogma científico de fe, enseñándola a los niños en la escuela, etcétera, etcétera, cuando no se puede demostrar. Bueno, me hablaréis del Big Bang y todo esto, está bien, no voy a entrar en ciencia, por favor, no soy astrónomo, tampoco soy médico, por tanto, los científicos hablen de su especialidad. Los pastores, etcétera, etcétera, tenemos que hablar de lo que entendemos a la luz de la Escritura, pero no meternos en ciencia, porque sabéis que cuando uno se mete en ciencia y no sabe de ciencia, ¿sabe lo que ocurre? Lo que mete es la pata, decimos en España. Ahora, esto es una enorme realidad. Estamos tratando de eliminar a Dios del término absoluto y lo sustituimos con seudónimos o con asuntos que de alguna manera sustituyen la realidad de la medida absoluta, porque no queremos el absoluto, queremos solo lo relativo. Si la verdad muere, todo es lícito mientras no dañe a otro. Y aquí tenemos otro problema serio de relación social. Los terroristas apelan a la lógica de sus acciones, aunque maten a la gente, porque ellos piensan que están luchando por algo que vale. Ninguna muerte de otra persona a manos de otro es válida, porque estás quitando lo que no puedes devolver. Tú puedes robar un automóvil y te imponen una multa, una sanción y restituyes el automóvil, terminó el asunto. ¿Puedes restituir una vida? Estamos condenando, decía antes, a niños inocentes. No sé la ley aquí en Uruguay, esto no digo que no me importa, lo digo con mucho respeto, no voy a meterme en leyes uruguayas ni mucho menos, hablo de las leyes españolas, en donde se obliga a un niño que no puede decidir por sí mismo a vivir en compañía de dos personas que no quebrantan ley moral, quebrantan la ley natural. Muchos de esos niños, el gobierno español está pagando psicólogos para que ayuden a esos niños. ¿Sabes por qué? Porque en su curso sus compañeros le dicen: ese es el niño de los dos papás. Y ese muchacho se traumatiza por esa experiencia y hay que ayudarle para progresar. De manera que estamos obligando nosotros, con nuestra forma, a una vida de personas que no pueden defenderse por sí mismos. Eso es un delito moral. La desaparición de la justicia es evidente y hay un asunto que está tomando carta de naturaleza en alto grado, que es lo que se llama ideología de género. No estamos hablando ya de distinciones de sexo, estamos hablando de distinciones de género. Y el género es la experiencia relativa a eso que tú eres conforme a tu decisión personal y a tu reflexión. Y esto está trayendo serios problemas en el mundo actual. Hay otras cosas más, y es la presión de los intereses en esos campos que se genera
por minorías en nuestra sociedad. Hace poco tiempo, en la Universidad Central de Madrid hubo una gran manifestación derivada, dependiente de lo que se llama el orgullo gay. Y al otro día, un grupo bastante numeroso de universitarios de la Central de Madrid aparecieron en la universidad con una camiseta que dice: yo tengo orgullo heterosexual. Se armó una. Porque no queremos admitir lo que otros piensan. Queremos imponer nuestra forma de vida, nuestro sistema, ¿y sabéis por qué? Porque nos conviene. Y estamos abusando de esa situación. Bueno, me dirá alguno, está bien, todo eso es muy relativo. ¿Muy relativo? Eso afecta también, ese pensamiento de dejar libertad a la acción humana, afecta también la ética profesional. Yo soy contador. Durante años, antes de estudiar teología y salir al ministerio pastoral, estuve en la dirección de un grupo de empresas. ¿Sabéis cuál era el deporte? Lo digo figuradamente, de la empresa en España cuando yo estaba ahí hace 40 años. ¿Sabéis cuál era el deporte? ¿Cuánto puedo robar al Estado hoy? Era el deporte. Y a esos beneficios, ¿sabéis cómo lo llamábamos técnicamente? Nos entendíamos entre todos, beneficios atípicos. No, es latrocinio organizado. Pero esto que afectaba a alguna empresa, a alguna persona, ha pasado a ser motivo de escándalo de las autoridades que gobiernan los países. Y en nuestra nación, España, están siendo llevados a los tribunales y sentenciados líderes políticos. ¿Por qué? Por corrupción. Y está entre esos líderes de primer nivel el cuñado del rey. La sociedad se descompone, señores. Y la sociedad se ha pervertido porque la sociedad ha echado por la borda los valores absolutos. Una cosa más y voy terminando. Hay una profunda alteración en la familia. En nuestra nación, los juzgados de familia funcionan mucho más para divorcios que para matrimonios. Y es más, el otro día se presentó algo curiosísimo: el divorcio por teléfono. Con el móvil y una app que puedes descargar, puedes rellenar todo, y si los dos están de acuerdo y dan sus claves y tal, no hace falta acudir al juzgado para nada. Te puedes divorciar. El gran problema es que el divorcio, en ese sentido, no importa cuál sea, sobre todo si hay hijos, es la manifestación más grande de egoísmo. De ahí que en España y en todos los países occidentales hay cientos, o yo diría miles, de hijos huérfanos con padres vivos. Y el gran problema no lo pagan los padres que no se entienden, lo pagan los hijos que son inocentes. Esta es la expresión general de un humanismo desbordado que ha eliminado los valores absolutos y establecido los relativos. Yo quiero llamar vuestra atención a una lectura de un libro. Es un libro fechado y con mucha exactitud en el año 67 después de Cristo. Mira lo que dice el que escribe esto. Dice que cuando los hombres, sabiendo que Dios existe, no le aceptan y le agradecen, el corazón de ellos se entenebrece, es decir, se vuelve en tinieblas. Y dice
que por esta causa el hombre está entregado a la inmundicia en las corrupciones morales más flagantes. Dice un poco más abajo este libro: Dios, al que no se tiene en cuenta, permite que lleguen a pasiones vergonzosas, y describe ahí las pasiones vergonzosas que yo no voy a leer, pero selecciono un poco más adelante. Como ellos no tienen en cuenta el absoluto, que es Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, malignidad, envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Es una sociedad murmuradora, detractora, altiva, inventores de males, que no tienen afecto natural, porque han abandonado el absoluto, que es Dios. Voy a otro libro, leo otro párrafo de otro libro, también fechado en el año 79 después de Cristo. Escucha qué fotografía hace de la sociedad de hoy este escritor. Y dice así: quiero que sepas que van a venir tiempos peligrosos, en donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Esta es la sociedad. Mis queridos amigos, la sociedad de hoy está fotografiada aquí. Quieraslo o no, por una única razón: porque el hombre se ha desentendido de los absolutos y ha establecido los relativos. Bueno, podría seguir. Creo que no hace falta. Uno de los deportes que en España tienen muchos universitarios es lo que se llama el botellón. ¿Sabéis a qué me refiero? Viernes por la noche buscan una plaza cómoda y ahí hay cientos de estudiantes que compran Coca-Cola, por ejemplo, y la mezclan con ron, con coñac, con vodka, y el éxito que buscan es saber quién resiste más. De manera que los sábados por la mañana en los hospitales de mi ciudad hay siempre un montón de partes por alcoholismo agudo. Yo venía una vez con mi esposa por una calle de la ciudad, y en Galicia y en Vigo llueve muchísimo. Si queréis saber lo que es lluvia, os invito a venir los 3 meses de invierno a Vigo. Estamos, dicen, en la tercera ciudad más lluviosa de Europa. Bueno, no importa, llueve bastante. Pero yo pasaba una noche por ese parque y ahí en un banco del parque había un muchacho tumbado en el banco y 2 colegas suyos, cada uno a un lado de él, uno por un lado, otro por el otro, y yo caía aquella agua encima de tirado en el banco, y me acerqué y le dije: oye, ¿tenéis necesidad de ayuda? ¿Está enfermo? Y me miraron y me dijeron: no, bebió un poco de más. Y yo le dije: llevarlo rápido, porque este hombre se va a poner enfermo, va a agarrar, yo no soy médico, me va a agarrar una pulmonía o algo así. Y allí los vi alejarse con su amigo colgados del hombro, uno por un lado, otro por el otro, que no podía mantenerse en pie. Y yo dije para mí: ¿y esto es lo que este hombre espera mañana por la mañana? ¿Estudia para esto? ¿Es esta la realidad social de nuestro tiempo? ¿Para esto funcionan las universidades? ¿Para esto funcionan las familias? ¿Para crear una sociedad tan vacía internamente que necesitan llenarla con aquello que afecta absolutamente la imagen del hombre y la intelectualidad del hombre? Veo personas en la familia, padres,
que el viernes por la noche sus hijos les molesta y le ponen un billete de $20 en su mano y le dice: ir a divertiros y venir a las 12 de la noche. Y el niño, el chico, el adolescente, viene cuando quiere porque sus padres llegan más tarde. Los padres no están atendiendo a sus hijos. Y la sociedad, cuando los padres no atienden a sus hijos, se desintegra. Y el valor social absoluto es la familia. Si la familia se desintegra, los imperios cayeron por desintegración de familia. Por tanto, estamos abocados a algo muy serio. Y la escritura, la Biblia, base del cristianismo, no de la religión, sino de la ética, de la moral cristiana, dice a los padres que tienen que instruir a sus hijos. El doctor que presentó antes esto, yo le diría que subiera aquí y nos cuente, porque la evolución va a traer una consecuencia. ¿Sabéis cuál? En 2 generaciones más, los niños tendrán el doble tamaño en el dedo pulgar, porque viven pendientes de su consola. Y estos teléfonos y la conexión a Internet está trayendo fracasos impresionantes en la vida de adolescentes, que son conducidos a problemas muy serios a través de las redes sociales. ¿Son malas las redes sociales? No, en absoluto. Eso sale de la inteligencia del hombre, pero los padres tienen la obligación de poner parámetros a sus hijos. Imagínate que tienes un jardín y aplicando el sistema de libertad no se puede ser drástico o marcar parámetros a los niños, porque no puede ser, son personas, hay que respetar su... Naturalmente que hay que respetarlos, por favor, cómo no. Pero tú tienes un jardín, ¿podas las plantas de ese jardín o las dejas? Si tú dejas ese jardín así, porque son plantas, ¿para qué las voy a cortar? Tendrás una selva, pero no tendrás un jardín. En España, los adolescentes en los colegios están generando miedo a los profesores. Y cuando un profesor dice a un niño: no puedes jugar, canicas llamáis aquí, es que yo el idioma tengo que cuidarlo en Hispanoamérica, canicas, bolas de jugar. No puedes jugar con las canicas en la clase. Y él se pone a jugar y el maestro le dice: la canica, hasta fin de semana no te la doy. Y si sigues, no te la doy hasta final de trimestre. Y ese niño se va a su casa y le dice a su papá: me maltrataron en el colegio. ¿Y qué te hicieron? Me sacaron la canica. Y en lugar el padre de investigar por qué le sacaron la canica, ¿sabe lo que hace? Establece búsqueda y captura del profesor. Y sale corriendo a localizarlo donde sea, porque no se puede alterar la vida de un niño. Pero el niño puede alterar la mía. ¿Te das cuenta dónde estamos? Estamos en un mundo enormemente peligroso. Y yo quiero concluir de esta manera. ¿Qué propuesta tiene el cristianismo para un humanismo desenfrenado? En relación con el individuo, con la relación en el plano social, escucha lo que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros con amor. No hay ley social que supere este, señores. Escucha otro: sed bondadosos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Hay alguna ley moral superior a este rango? Así que en cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Hay una ley social superior a esta? Podría seguir citando cosas, pero la propuesta cristiana hace valorar la sociedad, recuperar su dimensión y presenta algo como alternativa importantísima. El cristianismo, la moral cristiana, habla de familia y dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres del mismo modo, con la misma forma,
con que Cristo amó a la iglesia. Todos sabemos que Cristo murió en una cruz por los pecadores, lo creas o no, pero está ahí. Amadla de esta manera y no seáis ásperos con ella. ¿Puedes encontrar una ley de matrimonio superior a esta? Escucha lo que dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Hay una ley superior a esta? Por tanto, el cristianismo tiene algo que ofrecer a la sociedad de hoy, y es el momento en que la sociedad tiene que hacer un alto. Estamos en una cuesta abajo con resultados impresionantes. Estamos en una caída libre de la que no nos damos cuenta. Estamos viviendo en un mundo de corrupción y asumimos que eso es válido porque estamos viviéndolo y viéndolo todos los días. Pero la gente necesita un cambio profundo, y este cambio solo lo puede hacer el que tiene toda autoridad, que es el Creador. Y cuando tú acudes al Creador, escuchas la invitación que Él mismo hace cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El cambio profundo que dimensiona la vida, que estructura de nuevo las personas, es un cambio que solo se produce cuando el que tiene el valor absoluto interviene en la vida de la criatura. Dios nos ama, y este Dios admirable viene a nuestro encuentro esta noche para ofrecernos con todo afecto un alto en el camino, una reflexión íntima y un retorno a Él. Cuando esto se produce, la sociedad adquiere no valores relativos, sino valores absolutos. Y el mundo será otro mundo, porque el cristianismo lo ha demostrado a lo largo de los siglos. Termino ya. Cristianismo no es religión. Esta es la gran equivocación. Y este es el gran fallo que tiene el cristianismo religioso, que ha cometido abusos sin número, por una razón: porque cristianismo no es religión, es relación con Cristo. De manera que si tú no estás dispuesto a vivir como Cristo vivió y a seguir el ejemplo de Cristo, no te llames cristiano, por favor. No trates de engañarte a ti y a los demás. Cristianismo es un seguimiento fiel de Cristo, viviendo para Él, dependiendo de Él y esperando en Él. El Cristo de la Biblia, el Cristo de la historia, no es el Cristo de la religión, que busca obtener algo del religioso. Es el que da todo sin esperar recibir nada. Gracias por vuestra atención. Y yo pido que los que habéis escuchado esto, coincidáis o no con lo que dije, por lo menos lo almacenéis en la mente y reflexionéis sobre él. Y si crees que el mundo tiene que cambiar, comienza tú, que tienes en tus manos una parte del cambio que la sociedad de hoy necesita.